Bueno. Nuevamente, hermanos, muy buenas tardes a todos. Y quiero reiterar la bienvenida a aquellos que nos visitan, nos han visitado recientemente. Bienvenidos a Comunidad Bíblica de la Gracia. Hermanos, vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Juan. Les pido, hermanos, por favor, me acompañen en oración. Pidamos la gracia del Señor, hermanos. Padre, nuevamente gracias, Señor. Cuánta bendición hay cuando podemos estar reunidos, Señor, para adorarte. Gracias, Señor. Gracias por este gran privilegio que nos concedes en este día. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra que es más dulce, Señor, que la miel, que es más valiosa, Señor, que cualquier otra cosa. Tu palabra que nos da sabiduría, tu palabra que es esa luz en nuestro camino, tu palabra que nos muestra, Señor, tus glorias, tu palabra, Señor, que nos lleva siempre a mirar a Cristo. Te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder escuchar tu palabra en esta tarde, Señor. Habla nuestras vidas, Señor. Santifícanos en tu palabra. Edifica tu iglesia, Señor. Haz crecer nuestra fe en ti. Y te pedimos, Padre, nuevamente, que tu palabra, Señor, el día de hoy traiga a vida a muchos que están muertos. Obra, Señor. Háblanos, Padre. Danos tu gracia, Señor. Te lo pedimos por los méritos de Cristo, en su nombre. Amén. Hermanos, acompáñenme, por favor, puestos de pie, a Juan capítulo 4. Vamos a leer, hermanos, del versículo 43 hasta el final del capítulo. Juan capítulo 4, versículos del 43 al 54. Leamos, hermanos. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hermanos, siempre que se predica sobre el Evangelio de Juan,
siempre es importante estar recordando constantemente cuál es el propósito por el cual Juan escribió este evangelio. Y quiero recordarlo esta tarde, hermanos. Juan 20, versículos 30 y 31. Ya al final del evangelio, el apóstol Juan dice cuál es el propósito de haber escrito todas estas cosas. Y dice el apóstol Juan: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito de Juan, hermanos: presentarnos a Cristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, presentarnos a aquel que es el Salvador del mundo. Y es por eso, hermanos, que Juan hace énfasis especial en algunas señales que el Señor Jesucristo hizo, en algunos discursos que el Señor refirió. Esas señales, hermanos, que Juan elige para establecerlas, para escribirlas en su evangelio, son esas señales donde se evidencia de una manera contundente la divinidad del Señor Jesús, donde se evidencia cómo Jesús es el Salvador del mundo. Y hoy vamos a estudiar, vamos a ver esa otra señal que el apóstol Juan decide poner aquí, inspirado por el Espíritu Santo en su evangelio. Hoy llegamos al último episodio del primer año del ministerio terrenal de Cristo, en el cual, como hemos dicho, Juan ha recogido eventos que no aparecen en los otros evangelios, y a través de los cuales nosotros podemos ver cómo el testimonio de Cristo va creciendo. Ese testimonio que empezó con una persona, con Juan el Bautista, y que ahora podemos ver que está abarcando gran parte de Palestina. Recordemos, hermanos, el primer testimonio fue dado por Juan el Bautista y fue dado particularmente en el bautismo del Señor Jesús. Como consecuencia de esto, el Señor Jesús obtuvo a sus primeros discípulos. Después, en Caná de Galilea, en esas bodas, el Señor Jesús hizo su primer señal al convertir el agua en vino. Y después nos dice, hermanos, lo que ya hemos visto en el Evangelio, que el Señor Jesús se fue a Jerusalén a celebrar esa primer fiesta de la Pascua que es mencionada en el Evangelio de Juan. Y dice la Escritura que ahí el Señor hizo milagros, ahí el Señor hizo señales. Y luego, hermanos, el Señor tuvo su encuentro con Nicodemo. El Señor le habló a Nicodemo de ese nuevo nacimiento. De ahí el Señor Jesús partió a Judea, donde muchos de los discípulos de Juan el Bautista comenzaron a seguirle a él. Y cuando el Señor Jesús supo que los fariseos estaban diciendo que el Señor Jesús estaba haciendo más discípulos de Juan, es que el Señor Jesús toma la decisión de ir de Judea a Galilea. Pero en ese ínter, dice la Escritura, que le fue necesario pasar por Samaria. Y vemos ahí, hermanos, lo que estudiamos por varias semanas, ese encuentro que tiene con esa mujer samaritana en el pozo de Jacob, donde el Señor le habla del agua de vida. Así que podemos ver, hermanos, que el campo de acción de Cristo cada vez era más amplio. ¿Recuerdan lo que pasó en Samaria? Muchos creyeron en Él, no solo por el testimonio de la mujer, sino por las propias palabras del Señor Jesucristo. Así que vemos que el número de sus seguidores se iba incrementando. Y el último evento de este primer año de su ministerio fue esta segunda señal
que el Señor obró nuevamente en Caná de Galilea, la sanación de un muchacho moribundo, de un muchacho que estaba a punto de morir. Y hermanos, como les decía, Juan escogió estas señales. El hecho de que se conozca este milagro de la sanación del hijo de un noble, el hecho de que se conozca como la segunda señal de Jesús, no quiere decir específicamente que fue la segunda, porque en el capítulo 2, cuando el Señor está en Jerusalén, dice la Escritura que Él hizo diversos milagros, diversas señales. Pero el apóstol Juan, hermanos, elige estas dos que el Señor hizo en Caná de Galilea, en esas bodas, y ahora sanando a ese hijo de ese funcionario. Y sobre esto, hermanos, sobre estos dos milagros en Caná de Galilea, indudablemente el propósito de Juan es establecer una comparación. Y sobre esto el hermano Richard Phillips dice en su comentario, cito: el primer milagro produjo vino del agua en una fiesta. Este segundo milagro ocurrió en medio del dolor y la muerte. Nuestras vidas están llenas de alegrías y tristezas, ganancias y pérdidas. Juan quiere que comprendamos, como un escritor observó, Jesús es el mismo en cualquier ocasión. Él tiene un lugar en todas las circunstancias. Si lo invitamos a Él a nuestros tiempos de felicidad, Él incrementará nuestro gozo. Si lo llamamos en nuestros tiempos de tristeza, ansiedad o duelo, Él puede traer consolación, alivio y un gozo que no es de este mundo. Bien, hermanos, vamos a adentrarnos entonces en este relato de esta señal que el Señor hizo en Caná de Galilea. Y permítanme mostrarles, hermanos, en primer lugar, el escenario que encontramos de los versículos 43 al 46. Así que este es nuestro primer punto, hermanos, el escenario. Leamos, hermanos, Juan capítulo 4, versículo 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Hermanos, después de que el Señor predicó en Samaria, nos dice aquí la Escritura que después de esto, Jesús continuó su camino hacia Galilea. Pero el apóstol Juan, hermanos, hace un comentario aquí sobre las razones por las cuales el Señor Jesús se fue a esa región. Y dice aquí Juan, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y para poder entender esta declaración, hermanos, hay que recordar la ocasión por la cual Jesús estaba viajando, o el propósito por el cual el Señor estaba viajando hacia Galilea. En los versículos del 1 al 3 de este capítulo 4, hermanos, Juan nos dice que el Señor sale de Judea hacia Galilea porque los judíos, particularmente los fariseos, habían dicho que Él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan el Bautista. ¿Recuerdan? Ahora, hermanos, el ir hacia Galilea era para el Señor Jesús como encontrar un refugio ahí. Era como el guardarse a precipitar
anticipadamente las confrontaciones que podía haber que lo llevarían a la cruz antes de tiempo. Aún no era su hora. El Señor Jesús está usando la prudencia y prefiere evitar en esos momentos de su ministerio una confrontación feroz con los fariseos. Él sabía, hermanos, que en Galilea no iba a tener tantos problemas, siendo él Galileo, siendo su familia Galilea, teniendo sus amistades, conocidos ahí, y siendo usual que un profeta no tiene honra, no tiene gloria en su propia tierra, especialmente en Nazaret. Entonces el Señor vio que no habría muchas situaciones de adversidad allá. Si se hubiera quedado en Judea ante esos comentarios de los fariseos, esos fariseos iban a comenzar a perseguirle, iban a buscar capturarlo, iban a buscar su muerte. Pero repito, hermanos, aún no era su hora. Así que él se fue a Galilea porque un profeta no tiene honra en su propia tierra. Ahí el Señor no iba a tener muchas situaciones de adversidad, no iba a haber alguna confrontación con los fariseos. Y recordemos, hermanos, que Lucas registra que en una ocasión, cuando el Señor Jesucristo visitó Nazaret y predicó en la sinagoga, ahí en Lucas capítulo 14, cuando el Señor publica, hermanos, su ministerio, la gente lo despreció y la gente decía, ¿no es acaso este el hijo de José? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este cuya madre y hermanos conocemos? Hermanos, la Escritura dice que sus hermanos también lo rechazaron y casi nadie creía en él en esa región. En Mateo capítulo 13 dice que el Señor Jesús no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de los que eran de su propio pueblo. Leamos nuevamente, hermanos, Juan 4, versículo 43 al 45. 2 días después salió de ahí, de Samaria, y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Hermanos, esta declaración del versículo 45 se refiere a la fiesta de la Pascua, ¿sí? Donde el Señor mostró su gloria, donde el Señor arrojó a los mercaderes del templo. Y en esta fiesta, hermanos, como ya les comentaba, ahí en el Evangelio en el capítulo 2, versículo 23, dice que Él hizo muchos milagros que impactaron a las multitudes. Pero recordarán, hermanos, que dice la Escritura que muchos aparentemente habían creído en Él por esos milagros que Él había hecho, pero dice que Jesús no se fiaba de ellos, porque la fe de esos hombres estaba meramente buscando algo de una manera egoísta. Ellos reconocían a Jesús, como Nicodemo se lo dijo, como alguien que vino del cielo, como un enviado de Dios, pero lo comenzaron a ver solo como un hacedor de milagros. Y muchos de esa multitud, hermanos, eran galileos. Y es por eso, hermanos, que vemos aquí que esos galileos les reciben, porque ellos habían estado en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, donde Cristo hizo esos milagros. Entonces ahora, hermanos, le reciben. Pero el interés de estos galileos que vemos aquí en el versículo 45 no era necesariamente escuchar a Cristo, no era creer en el evangelio que Él predicaba, no era reconocerlo como el Salvador,
sino simplemente ser beneficiados por sus milagros. Así que su bienvenida, aunque aparentemente buena, era en realidad egoísta. Y esto se confirma más adelante en el versículo 48, cuando el Señor Jesús les dice que no creerían ellos a menos que les hiciera milagros. Hermanos, los milagros debían ser señales que lo revelaran como el Mesías. Sin embargo, estos hombres no prestaron atención al significado de esas señales, a lo que esas señales apuntaban acerca de Él. No creyeron lo que esas señales enseñaban, solo les interesaba lo que esas señales les ofrecían, esos beneficios que tendrían. Y dice el versículo 46, Juan 4:46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Jesús señala, hermanos, Juan señala que el Señor Jesús se encuentra nuevamente en Caná. Y dice aquí que en Capernaum, una ciudad a unos 32 kilómetros de distancia de Caná, dice Juan que había ahí un funcionario real. Probablemente, hermanos, un hombre al servicio de Herodes Antipas, que en ese entonces era el gobernador de Galilea, que aunque técnicamente no era rey, así se les llamaba también. Entonces, este hombre de Capernaum, podemos entender, hermanos, que era un funcionario al servicio de este gobernante de Galilea, de Herodes. Y dice, hermanos, la escritura que este hombre tenía un hijo que estaba muy enfermo. De hecho, estaba muy cerca de la muerte. Y esto nos lleva a la siguiente parte de la historia, hermanos. Hemos visto el escenario, el contexto, qué es lo que pasó, dónde se encuentra el Señor Jesús nuevamente ahí en Caná. Y esto nos lleva al segundo punto, que he titulado El deseo de un padre. Dice en el versículo 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Hermanos, todos como padres podemos identificarnos con este hombre. Este hombre, al escuchar la noticia de que el Señor Jesús estaba en Galilea y al tener a su hijo en esa condición, corrió inmediatamente. Caminó esos 32 kilómetros cuesta arriba de distancia para encontrarse con el Señor Jesús. Tal vez este oficial, hermanos, tal vez él había estado en la fiesta de la Pascua, donde el Señor hizo milagros. O quizá escuchó el milagro que el Señor había hecho anteriormente en Caná al convertir el agua en vino. No sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos, hermanos, es que este hombre sabía que el Señor Jesús podía hacer un milagro y podía sanar a su hijo. Así que llega este hombre con el Señor Jesús y le suplica que descienda con él a Capernaum, que vaya a su casa y que sane a su hijo. Este hombre estaba desesperado, hermanos. Su hijo estaba al borde de la muerte. Y vemos aquí, hermanos, notemos esto. Ese hombre tenía una especie de fe. Tenía una especie de fe este hombre. Creía que Jesús tenía el poder para sanar a su hijo, que tenía el poder para hacer milagros y realmente necesitaba uno y lo necesitaba desesperadamente. Pensaba muy poco este hombre en quién era realmente Jesús. Quizá no le interesaba lo que el Señor Jesús enseñaba.
Y es por eso que esa fe que este hombre tenía en Jesús no era una fe salvífica, no era una fe salvadora, no lo era. Este funcionario, hermanos, formaba parte de esa multitud que solo creía en él para su propio beneficio. Tenía razón al pensar que el Señor Jesús podía hacer milagros, que podía hacer maravillas, sí, pero carecía de esa fe para ser salvo. Carecía de esa fe salvadora. Tenía una fe, como lo llamaban los puritanos, una fe histórica. Creía en Jesús, creía que podía ser un milagro, creía que a lo mejor era enviado de Dios, como Nicodemo, pero hasta ahí. Pero es importante resaltar, hermanos, aquí, cómo la aflicción de la enfermedad de su hijo fue utilizada como un instrumento para que este hombre y luego su familia creyeran verdaderamente en Cristo, para que se interesaran en Él, para que buscaran de Él y finalmente fueran salvos. Hermanos, Dios usa los medios más inesperados para darnos de su abundante gracia. A veces pasamos situaciones difíciles y no vemos más allá, pero es así la manera en que el Señor nos da de su gracia, hermanos. Es la manera en que el Señor se glorifica. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, que titulé Una interacción que produce fe. Este es nuestro tercer punto, una interacción que produce fe. Juan 4, versículo 48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Jesús le dice a este hombre que él, como la mayoría de los judíos, quería ver señales y prodigios para creer, pero esa era una fe débil, era una fe temporal. Jesús estaba exigiendo una fe en sí mismo, una fe en sus palabras, una fe en su persona, una fe en su obra. Y aunque estas palabras que el Señor refiere a ese funcionario podrían parecer como un tipo de acusación poco amable, cuando le dice: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Cuando esto podría parecer eso, hermanos, una acusación poco amable, hermanos, esto más bien era un desafío amoroso de parte del Señor Jesús hacia él, un desafío amoroso a este hombre. Nos recuerda, por ejemplo, esas palabras dirigidas a esa mujer cananea que el Señor pronunció ahí en Mateo 15. Esa mujer que tenía una hija que estaba endemoniada. Y esa mujer clama insistentemente al Señor Jesús para que tuviera piedad de ella. Esa mujer no se iba a detener, estaba volviendo locos a todos los discípulos porque esa mujer no se callaba. Y el Señor Jesús no le respondió, al menos al principio. Pero finalmente el Señor le dijo que Él había sido enviado a las ovejas de Israel y no a los perros de los pueblos inmundos. Pero nuevamente no se trataba de una acusación, sino de un desafío a la fe de esa mujer, al igual que el desafío que le estaba haciendo a ese funcionario. ¿Y qué fue lo que respondió esa mujer? Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, dice la Escritura, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Así que vemos lo mismo, hermanos, que con este funcionario. Este funcionario, hermanos, realmente necesitaba algo más. Había una necesidad más importante que la sanación de su hijo. Como ha dicho un hombre,
Jesús no quería que este funcionario se quedara a medio camino hacia la fe salvadora. Pero podemos entender a ese hombre. Este hombre estaba consumido en la desesperación y no le permitía entender que él tenía una necesidad más grande. En su mente estaba solo su hijo. Y podemos entenderlo. Para él no había otra necesidad en ese momento, solo que su hijo fuera sanado. Pero hermanos, esta reprensión tierna del Señor Jesús hace su efecto positivo en este hombre. Este hombre, hermanos, cree en la palabra de Cristo sin haber visto ningún milagro, ninguna señal, recibiendo así, hermanos, no solo la salud física de su hijo, sino también la salvación para él y para toda su familia. Esto nos enseña, hermanos, que aunque muchos se acerquen a Cristo con motivos débiles, con motivos equivocados, si están destinados para vida eterna, el Señor los va a guiar hasta que obtengan esa fe que descanse únicamente en Cristo. En el versículo 49 dice, Juan 4:49, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Entonces, hermanos, en su gran misericordia, en ese precioso amor del Señor, el Señor habla y dice en el versículo 50, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El Señor Jesús aquí, hermanos, despide a ese hombre con una palabra eficaz, con una palabra todopoderosa, con una palabra de vida. Cristo no va a su casa, a Capernaum. En su lugar le pide a ese hombre que simplemente confíe en Él, que simplemente confíe en sus palabras para la curación de su hijo y que actúe en consecuencia. Le dice: ve. A kilómetros de distancia, hermanos, el Señor Jesús pronuncia una palabra vivificadora y el muchacho recupera su salud. Y notemos esto, hermanos, ese hombre no vio que ese milagro ocurriera. Estaba a 32 kilómetros de distancia de su hogar. Él no estaba allí. Él debía confiar en la palabra pura del Señor Jesucristo. Ya no se le permitía creer en Él solo como un hacedor de milagros. No, ahora tiene que creer en Jesús como Él se define a sí mismo, como lo es en verdad, el Dios y dador de la vida. Se le pide que crea en Jesucristo y eso tiene que ser suficiente para él. Esas 4 palabras, ve, tu hijo vive, fueron suficientes para ese hombre, hermanos. Y la siguiente frase debe producirnos emoción, hermanos, porque dice: y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Este funcionario creyó, hermanos, y en consecuencia actuó, fue. Aquí no solamente ya hay una fe salvadora, hermanos, aquí hay una fe salvadora vívida, una fe que actúa. Él no se quedó ahí diciendo: no, Señor, pero necesitas ir conmigo a Capernaum, Señor, por favor. No basta esas palabras, sana a mi hijo. Pero lo que vemos aquí, hermanos, es que ese hombre cree, realmente le cree a Jesús y le cree tan de verdad que se va sin haber visto nada,
se va con una fe verdadera, confió en Jesús y le obedeció. Ese hombre dijo, yo creo. Como la mujer cananea, hermanos, por la gracia soberana de Dios, respondió al desafío del Señor en cuanto a su fe. Este hombre, hermanos, en ese momento ya no tiene una fe histórica nada más. Ya su fe no descansa en Jesús solo por verlo a Él como un hacedor de milagros. Ahora ese hombre demuestra que tiene una fe salvadora. Así que, hermanos, cuando el Señor Jesús habló esa palabra de vida para su hijo, otra palabra de vida, hermanos, fue hablada al alma de este hombre y ese hombre tuvo vida espiritual. Como cuando el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, yo soy el que habla contigo. Entonces podemos entender, hermanos, que cuando el Señor Jesús dice, ve, tu hijo vive, pasaron dos cosas. Ese muchacho sanó, pero ese funcionario, hermanos, comenzó a vivir espiritualmente. Esas palabras del Señor, hermanos, le dieron vida espiritual. Nació de nuevo ese hombre. ¿Cuál era la petición cuando él llegó con el Señor Jesús? Ve a mi casa. Vamos a Capernaum. Desciende ahí para que sanes a mi hijo. Pero ahora, hermanos, después de escuchar estas palabras, ve, tu hijo vive. Ese hombre se va. Ese hombre, hermanos, había nacido de nuevo y su fe estaba firme en Cristo. Por eso no duda de esas palabras y regresa a casa. Pero esa fe, hermanos, esa fe de este hombre aún tenía que crecer más. Y vemos esa fe creciente al final de este capítulo 4. Este es el último punto, hermanos, el punto 4, que he titulado Una fe creciente. Juan 4, versículos del 51 al 54. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Hermanos, el padre, vemos, se dirige a su casa con su hijo y en el camino estos sirvientes se encuentran con él, le informan que su hijo ha sanado, que su hijo vive. Y fíjense, hermanos, cómo utilizan exactamente las mismas palabras que usó el Señor Jesús. Ellos le dicen, tu hijo vive. Y el padre pregunta, ¿a qué hora mejoró? Y esa respuesta que le dan a las 7 es lo que hace, hermanos, que la fe de este hombre crezca aún más en Cristo. Porque él reconoce que esa hora era exactamente la misma hora en que el Señor Jesucristo le dijo, ve, tu hijo vive. Y esta comprensión, hermanos, resultó en dos aumentos de fe. El primero es un aumento en la fe de ese hombre. Él ya ha creído. Él ya había creído a las palabras del Señor y por eso se fue a casa. Pero su fe fue fortalecida, hermanos, cuando se enteró de que
entre la palabra poderosa de Jesús y la sanación de su hijo no hubo diferencia de tiempo. En el mismo instante, hermanos, la palabra del Señor Jesucristo actuó a pesar de que su hijo estaba a 32 kilómetros de distancia. Y así este hombre, hermanos, pasó de una fe histórica, no salvífica, a una fe salvadora, y ahora vemos a una fe más fortalecida. Y así ocurre con nosotros, hermanos. Quizá varios de nosotros descansábamos en una fe, en ver al Señor Jesús solo como eso, como un hacedor de milagros, como alguien que podía ayudarnos y que siempre estaba ahí cuando yo quisiera que Él me ayudara. Pero después, hermanos, por la gracia del Señor, Él nos da esa fe salvífica, y esa fe, hermanos, es fortalecida a lo largo de nuestra vida en Cristo. Pero hubo un segundo aumento en la fe, y fue en el número de creyentes. Dice el verso 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Hermanos, como resultado de esta obra maravillosa del poder y la palabra divina, el padre, la madre, los hijos, los criados y todos los habitantes de la casa de ese hombre creyeron en el Señor Jesús. Cristo, hermanos, salvó a una familia completa. Y lo vimos también, hermanos, cuando el Señor estuvo en Samaria. La mujer fue, da su testimonio de Cristo, las personas vienen a Cristo, Él les habla, les predica el Evangelio y todos creen. Esto es muy esperanzador, hermanos, para todos nosotros que oramos por nuestro hogar, que oramos constantemente para que su Evangelio y la salvación llegue a nuestros hogares. Hermanos, no perdamos la esperanza. El Señor puede salvar familias completas, hermanos. El Señor puede salvar a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros padres. Él es digno de toda nuestra confianza, hermanos, porque Él tiene el poder y la misericordia para salvar. Sigamos orando, hermanos, por nuestros hijos, por nuestros padres. No perdamos esa esperanza, hermanos. Y esto nos lleva, hermanos, a nuestras aplicaciones de este pasaje. En primer lugar, hermanos, aprendemos aquí que la fe crece. La fe crece. Puede comenzar con una fe histórica o algún otro tipo de fe no salvadora. Hermanos, ¿cuántos de aquí no creían en un milagro o en una experiencia que vivieron y en eso descansaba su fe? ¿Cuántos de aquí no quizá tuvieron una experiencia y decían: yo soy salvo porque yo pasé esta situación o porque vi este milagro, y su fe descansaba únicamente en eso? Y si alguien les preguntaba: ¿por qué eres salvo?, ellos podían referir ese día donde tuvieron esa señal o tuvieron esa experiencia, hasta que Dios les mostró el verdadero fundamento de la fe a Cristo. Su obra en esa cruz para salvar a los pecadores, y entonces nacieron de nuevo. Muchos aquí quizá tenían ese tipo de fe, esa fe histórica, pero esa fe creció
y cambió completamente cuando el Señor en su gracia obra la salvación, da esa fe salvífica, y ahora entonces esa fe salvífica tiene su fundamento, su ancla únicamente en Cristo y en nada más. Esto ocurre, hermanos, cuando hombres y mujeres, niños, jóvenes, se acercan a Cristo, no porque Él pueda mejorar su vida, no porque Él pueda hacerles un milagro, sino por quién es Él y lo que Él ha logrado en su vida, en su muerte y en su resurrección de entre los muertos. Y entonces sus deseos son cambiados para comenzar a recibir todas las cosas que ahora desean. Pero incluso esa fe puede aumentar. Hermano, ¿eres tú un verdadero creyente aquí esta tarde? ¿Eres tú un creyente? Hermano, ¿tu fe está estancada? Pídele al Señor que la haga crecer. Si ya tienes esa fe salvífica, pídele al Señor que haga crecer tu fe. Mira en las Escrituras y ve lo que Dios ha hecho por ti en Cristo. Nuestra fe crece, hermanos, cuando mantenemos nuestra mirada en el galardón, cuando mantenemos nuestra mirada en las cosas de arriba, cuando nuestra mirada está en Él, cuando nosotros vemos en la Escritura esas promesas que están ahí para nosotros. Pidámosle al Señor, hermanos, que aumente nuestra fe, que madure nuestra fe, que podamos mirar a Cristo, que podamos ir a su palabra y que su palabra en textos como este que estamos estudiando aumente nuestra fe. Si hemos desmayado en nuestra oración por los nuestros, el ver este pasaje, hermanos, aumenta nuestra fe. Pidamos al Señor, hermanos, que nuestra fe crezca en Él. En segundo lugar, hermanos, en esta segunda señal vemos que el Señor Jesús no solo concedió esa salud física a ese muchacho moribundo, sino que también otorgó vida espiritual a ese hombre y a toda su familia. Y en esta conversión el proceso fue el siguiente. Primero, el Padre tuvo una creencia en el poder de Cristo para obrar milagros. Segundo, esta mera creencia se convirtió en fe en la palabra del Señor Jesús. Y tercero, esa fe, hermanos, se convirtió en fe en la persona del Señor Jesús. Y de manera especial quiero dirigirme a los niños y a los jóvenes que están aquí. Niños, jóvenes, en esta historia hemos visto que el que estaba a punto de morir no era un anciano, ¿verdad? No era un hombre maduro, era un joven, era un muchacho, quizá alguien como tú, quizá alguien de tu edad. Y tú debes saber que las lápidas de los cementerios nos hablan de muchos niños y muchos jóvenes que han partido a la eternidad. Y mi pregunta para ti es, ¿estás preparado para la eternidad? No hay nada más terrible que partir a la eternidad sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Pero así como este joven creyó, porque dice la Escritura que creyó toda su casa, y por supuesto esto lo incluye a él, así como ese joven creyó, te invito a que lo hagas hoy, a que creas
en el Señor Jesucristo para salvación, a que puedas mirarlo a Él como la única esperanza que tienes. Él te puede salvar, Él puede perdonar todos tus pecados, Él puede darte la vida eterna si tan solo vienes a Él, si tan solo crees en Él. Pon toda tu confianza en Cristo. Él vino a dar su vida en esa cruz. Él vino a tomar tu lugar. Él recibió el castigo que tú merecías por tu rebeldía, joven, niño, por tu rebeldía. Cristo fue a la cruz y Él pagó por esos pecados. Él pagó ahí para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, niño, joven, te invito a que creas hoy en el Señor Jesús para que seas salvo. No esperes más. Ese joven estuvo a punto de morir. No sabes si el día de mañana estarás en esa misma condición. Necesitas creer en Él. Necesitas ir a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Él y serás salvo. Y por último, una breve aplicación. La aflicción del alma trae muchos beneficios. Hemos visto cómo la angustia de un padre al ver a su hijo moribundo fue el camino que Dios usó para llevarlo a Cristo, a él y a toda su casa. Y todo esto, recordemos, hermanos, fue fruto de la enfermedad y la aflicción de su hijo. Si el hijo del noble, pensemos esto, si el hijo de ese funcionario no hubiera estado enfermo jamás, su padre tal vez no hubiera ido a Cristo. Habría vivido y muerto en sus pecados y con él toda su casa. Pero a través de la aflicción el Señor nos enseña lecciones que no podríamos aprender de otra manera, hermanos. Por medio de la aflicción es como el Señor a veces aparta a las personas del pecado. Por medio de la aflicción es cuando a veces las personas dejan de ver de manera horizontal y comienzan a buscar a Dios. Y es la manera en que muchas veces, hermanos, esas personas encuentran su salvación. Toda aflicción, hermanos, debe conducirnos a Cristo. ¿Estás enfermo? Busca a Cristo. La enfermedad tocó la puerta de tu casa, de tu familia. Ve a Cristo. Sientes que ya no puedes más en esta carrera que tienes por delante. Ve a Cristo. Ve a Cristo. Ve a Cristo. No hay más. Por eso el autor de Hebreos dice, sigamos la carrera con la mirada puesta en el galardón. En Él hay esperanza. Él puede restaurar aún la relación matrimonial más difícil. Él puede restaurar cualquier relación entre creyentes. Él puede hacerlo. Miremos a Cristo. Preparémonos para los momentos de aflicción, hermanos, llenando nuestras mentes con la palabra de Cristo. Esas palabras son vida, hermanos. Y sus palabras, como vemos en este relato, sus palabras pueden obrar poderosamente. No dudemos de ello, hermanos. Oremos. Te damos gracias, Padre, nuevamente por tu palabra. Te pido, Señor, que suplas toda carencia, Señor, toda debilidad en mi predicación, que la suplas, Señor, con tu Espíritu.
que hables, Señor, a mis hermanos, que puedan meditar, Señor, en esto que hemos visto, que podamos, Señor, aumentar nuestra fe en ti. Ayúdanos, Señor, a no dudar nunca de tu poder, de tu misericordia. Padre, que tu palabra obre en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra obre en la vida de muchos que están aquí sin Cristo. Señor, te pedimos, obra salvación. Queremos que las familias de esta iglesia, Señor, sean salvas. Que nuestros hogares, Señor, estén llenos de Cristo. Que todos podamos ser salvos en nuestras casas, Señor. Es algo que anhelamos y que podemos mirar en tu palabra, Señor, que tú eres poderoso para hacerlo. Por favor, Señor, obra en mi hogar y obra en el hogar de cada uno de mis hermanos para que sus familias conozcan a Cristo. Obra esa fe, Señor. Da ese don de la fe a los hijos, a los esposos, las esposas, los padres de mis hermanos, Señor. Te lo pedimos, Padre, por los méritos de tu Hijo, Señor, y en su nombre. Amén. Hermanos,